Hola, gente de Cine con Acento, ¿cómo están? Habla Juan Carlos Lemus desde Lima, aquí en el 28 Festival de Cine de la ciudad, y me encuentro con César Jaimes, director de un documental colombiano que se llama Carro Pasajero, un documental que transcurre en la Alta Guajira. Me corregí si estoy diciendo alguna tontería, César, después, y que muy sensorial. Se ve más esta manera de hacer cine en las ficciones, pero que siento yo funciona muy bien para lo que quiere tratar. César, ¿cómo estás? Y contanos un poquito de qué va Carro Pasajero. ¿Qué tal, Juan Carlos? Pues nada, chévere estar conversando. Sí, como bien decías, pues Carro Pasajero es una película que sucede en el norte de La Guajira y así como por decirlo un poco brevemente, es el trayecto de Josefa Fince después de muchos años de exilio a su tierra, Vallaportete, la cual había sido exiliada 10 años antes, ¿no? Y en este viaje a través del desierto de regreso a su tierra se empieza a encontrar con familiares, tanto familiares vivos como familiares difuntos, y para pues en ese proceso de recordar su tierra, ¿no? De dónde viene y llegar, para al final llegar y ser enterrada en el cementerio de Vallaportete, en el cementerio familiar. Entonces, un poco a grandes rasgos, esa es la película. Como tú decías, sí, la apuesta es un poco más eh, sensorial, no tan narrativa clásicamente frente a los hechos o a este viaje, sino optando por otro tipo de acercamiento al viaje, ¿no? Al estado del viaje. Mira, hablando con otras personas no colombianas que la vieron, ¿no? Que quedaron también tocadas por el filme, me decían que pueden llegarse a sentir un poco perdidos si no conocen mucho de la historia en Colombia, ¿no? Como que Ujú. sienten que yo empiezo a entender en mi pasado, en dónde estamos parados, por qué esta gente se fue, quiénes son los paracos, como que llega a darse cuenta rápidamente que esta gente ha sufrido violencias. Ujú. Y me decían algunos de estos personajes que no son colombianos, aunque son latinos, que solo hasta el final, cuando oyen a unos niños hablar, es que empiezan como, ah, juepucha, ya, entendemos. ¿Cómo ha sido recibida el documental en otros lugares? ¿Cómo lo sienten ellos? ¿Qué ven? Ujú. Sí, o sea, entiendo perfectamente esa posición y es una posición que yo también he sentido y de la cual pues también fue la apuesta que tomamos. A ver, o sea, yo creo que también nace un poco, el relato es un relato fragmentario, ¿cierto? Donde se está priorizando de alguna manera los estados emocionales o algún tipo de sentir o muchas veces un simple gesto más que la consecución narrativa de la historia, ¿no? Mm, y esta narración fragmentaria fue algo que siempre ha estado desde en la película y nace, entre muchas cosas, siento yo, de lo que es habitar un carro pasajero. El estar Es un dentro de carro un carro pasajero. pasajero. Carro pasajero es estas camionetas americanas de los 60, 70, 80, adaptadas para llevar pasajeros, que es el principal transporte sí, el principal vehículo de transporte en La Guajira, ¿no? Este vehículo es en el que uno se mueve de Uribia para toda la Alta Guajira y de ahí para abajo. O sea, es un transporte público que se usa para ir recorriendo el desierto, ¿no? Este desierto que no tiene caminos, no tiene caminos directos, sino es ir siguiendo la trilla o la huella de un carro que previamente pasó por ahí, ¿no? Y cómo aprender a moverse por ese desierto. Entonces, un poco, te decía, es que habitar, o sea, montar en estos carros pasajeros, un poco es compartir ese pequeño espacio con un montón de gente que uno no conoce o algunos conocen un poco, gente que se monta en el transporte para recorrer el desierto y compartir pequeños momentos de la vida con estas personas, ¿no? Y se habita de alguna manera un tipo de limbo, que es el lugar que uno está dejando atrás, recordar el lugar de donde uno viene, imaginarse el lugar para donde uno va y tener pequeños cachitos de presencias de personas, una que se monta en esta parte del desierto y se va más adelante,
y solo por esa presencia dejó impregnado el carro pasajero de haber estado ahí con su historia. Entonces, como que un poco esa fragmentariedad nace de ahí y también de las conversaciones que durante años tuvimos con la familia Fince Pinayú, ¿cierto? Que muchas veces antes de dormir, en los chinchorros se establece un diálogo muy bonito en el que empiezan a contarse historias, ¿no? Historias de lo que se hizo en el día, de lo que se va a hacer mañana, de una historia que pasó hace 15 años. Y en esas historias muchas veces empieza a hacerse referencia a Portete, ¿no? Lo que pasó en Portete. Pero tú también, uno como extranjero, como no haber vivido eso allá, empieza a armar también esa idea de lo que pasó allá en Portete y de las sensaciones y de cómo eso ha quedado una huella y una ausencia también en la familia y en la tierra. Empieza a armarlo de una manera muy fragmentaria, ¿no? Con un comentario por acá, con otro 15 años después por acá, con otro recuerdo de 10 años. Entonces creo que la película sí tiene esa apuesta de no interesarse por narrar exactamente los hechos que pasaron, ¿cierto? Ni decir verdades, ni decir esto pasó acá, como lo dice textos muy necesarios o informes muy necesarios, como lo dice el Centro de Memoria o otros informes o muchos documentales que se han hecho sobre Portete, que dicen tantas personas llegaron este día en abril de 2004 y sucedió esto, pasó esto. Nuestro interés no era acercarnos a los hechos, sino un poco acercarnos a, también desde nuestra posición de extranjeros y de empezar a construir algo creativo y colaborativo con la familia, empezar a construir eso donde se habitara esa fragmentariedad, ¿no? Ese habitar no entender. Entonces sí, te digo, yo también he ido descubriendo la película a través de estos años, incluso aun cuando la veo todavía siento cosas que descubro y es algo que me llena mucho. Y sí, creo que muchas veces no nos relacionamos bien con el no entender, ¿cierto? Muchas veces queremos entender todo y si no lo entendemos, se nos va muy rápido y se nos dificulta y nos niega otro proceso de relacionarnos con las cosas. Entonces, pues sí, un poco a grandes rasgos, esa es como la apuesta y también de dónde viene esa intención, que puede ser sí, difícil para alguna gente o menos interesante para una gente, pero pues a nosotros nos tocó mucho durante todo este proceso. Claro, yo la película la sentí, a ver, otra vez, repito, y para los que nos escuchan que no son colombianos, cuando uno es de determinado lugar del mundo, uno entiende ciertos códigos que los otros no van a entender. Y además, como vos estás diciendo, esto es de una cultura que para nosotros es extranjera. Aunque sea colombiano, pues los guayús para nosotros son, pues, gente que habla otro idioma. Partamos de ahí, ¿no? Y la película Total. está hablada Mm, en su idioma, además. O sea, que hay una persona que nos mm, traduce y pone subtítulos para que nosotros podamos saber lo que ellos están hablando. Una película, tu documental también me acordó mucho de los acercamientos que hace Pedro Costa, del cine de Pedro Costa. Yo no sé si te influyó o los influyó, porque vos compartís la dirección con Juan Pablo Polanco. Y volviendo a lo de entender, yo diría que no es quizás una película para entender, sino es una película para dejarse llevar y sentirla, ¿no? Uno siente la pesadez, uno siente las ausencias, uno siente el duelo, el desarraigo también. Uno lo ve en ujú. las caras, lo oye en los cantos, en las plegarias que ellos hacen, y aunque uno no entienda el idioma, se siente, ¿no? Es apelar a la empatía más que al entendimiento. Creo que eso juega Carro Ujú. Pasajero. Totalmente, y ahí hay un tema también que, claro, también es una forma de entender, ¿no? O de conocer, ¿cierto? Muchas veces se tiende a separar como lo racional de lo emocional, ¿cierto? Como, claro, uno puede decir que no entendí desde una cosa racional, pero la siento más emocional, que entiendo de dónde viene eso, pero a la larga también creo que una no puede existir sin la otra, ¿no? Entonces a la larga sí siento que también hay, a pesar de que uno no haya entendido muchas cosas del contexto, quizás,
creo que entiende cosas humanas del sentir, ¿no? Sí, pequeños gestos que también son entendimientos pues humanos y que le pueden abrir a uno varias preguntas, ¿no? Sí, creo que eso que muestra la película hay una cuestión que a mí me impactó mucho y es que a pesar de lo que vos estás mencionando, que uno no puede entender intelectualmente hablando cuál es la situación, sentimentalmente sí, porque el desarraigo y el duelo pues son inherentes al ser humano, ¿no? Cuando uno se va de la casa o cuando uno lo expulsan de la tierra, tiene que ser el horror. Y bueno, uno siente eso. Sí, sí, una vez más, ahí vuelvo a lo sí, no priorizar tanto los hechos y el contexto, sino un poco la emocionalidad primaria que hay ahí, ¿no? Hace poquito leía uno de los primeros textos que escribimos de la película y me emocionaba mucho leer que en uno de esos primeros textos habían menciones a mi abuelo, ¿no? Que a pesar de no tener ningún tipo de relación con lo guayú, ni compartir territorio, ni cultura, nada, en esos primeros textos yo mencionaba ese sentimiento de también haber salido, nunca haber podido regresar, ¿De ¿no? dónde venía tu Que abuelo? de Santander, Ya. de un pueblo de Santander, de Huaca, Santander, y que es algo por ejemplo, siento que a mi generación, en las generaciones antes, y como que nos ha marcado que era muy claro que a pesar de ser de las ciudades, de Bogotá, de Medellín, de las grandes ciudades de Colombia, nuestros abuelos venían de otros lugares, ¿no? Venían del campo, de la provincia, y un poco ahí ha habido un proceso que se puede relacionar quizás con esas ganas del cine colombiano a mirar a lo que se llamaría la provincia o lo rural o lo de afuera de las ciudades, que es como esas generaciones perdidas, ¿no? Esa ruta de las raíces, por decirlo de alguna manera, perdido, ¿no? Entonces, yo sí sentía como esa tristeza de mi abuelo o esa imposibilidad de nunca haber podido volver a esa tierra de la que salió muy niño, también estaba presente en esta película a pesar pues de estar tan lejana también en otras cosas, ¿no? Entonces a eso voy como un poco lo humano y de la misma manera como ese contacto con los difuntos que está en la película, ¿no? Que a pesar de tener muchas preguntas, viendo la película nos podamos ver a nosotros mismos y preguntarnos por esa tierra de donde pertenecemos o pertenecimos y quizás también por ese contacto con los difuntos que tenemos o hemos dejado de tener. ¿Cómo fue la relación con los protagonistas? Porque yo no sé si hay actuaciones, no sabría llamarlo si hay actuaciones, y hay más bien como confesiones, diría yo, ¿no? Ellos están parados en algún lugar y están contando sus cosas. Mm, Vos me comentabas antes de grabar esto que, por ejemplo, muchos de los diálogos que ellos hacen, vos no supiste qué decían hasta ya en edición. ¿Cómo fue todo ujú. eso? Contanos un poquito. Pues un poco es la manera como hemos aprendido a hacer cine, que un poco viene también de la película anterior, La Pu, donde pasó algo que nos marcó mucho a todos nosotros, creo, digo a todos nosotros porque pues, esta película siempre ha sido como muy colectiva, principalmente pues con Juan Pablo, con Canela, que es la coescritora, y con Laura, la productora. Nos marcó mucho que desde una base documental, como la imaginación o la actuación o la performatividad puede dar cosas llenas de mucha verdad, ¿no? Entonces en la PUC, por ejemplo, una amiga interpretaba a su prima difunta, ¿no? Y hacía de ella y preguntaba lo que ella se imaginaba que preguntaría a su prima difunta, ¿no? Y veíamos que ahí en ese proceso había mucha verdad y había una complejidad de contacto y de hacer palpable algo que no es posible ver. Y en Carro Pasajero seguimos desarrollando esto un poco y fue en total construcción pues con los personajes, ¿no?
O sea, nosotros tenemos esta propuesta de un poco, vamos a hacer estos monólogos, pues vamos a explorar lo que queremos explorar a través de los monólogos, pero pues ya fueron 5 años de ir construyendo, de ir llegando como a los puntos con los personajes, ¿no? Como te comentaba, ¿no? Fue un proceso como de 4 años de trabajo, de relación, de amistad, antes de grabar la película, ¿no? Antes de grabar siquiera pues las escenas de la película, si habíamos hecho ensayos y pasábamos por cosas, pero pues cada monólogo que sucede en la película, cada conversación que sucede en la película, a la larga son improvisaciones que están sucediendo ahí, ¿no? No espontáneas, porque había todo un ritual para crear ese momento de alguna manera, un lugar, una línea por donde se pensaba que se iba a pasar, pero pues ya la conversación en sí ya sí era la improvisación de ese momento. Y así es, nosotros grabamos la película y quedamos como con una idea vaga de por dónde iba en cuanto a la palabra. Y fue 2 meses después, ya subtitulando con una amiga guayú acá en Bogotá, que empezamos a descubrir pues, la profundidad, ¿no? Y la sensibilidad de esos diálogos que estaban ahí. Pero además yo te iba a decir, César, hay una profundidad y una sensibilidad muy especial, repito otra vez llamando como a Pedro Costa, ¿no? La fotografía que Ujú, ustedes usan es súper pesada, impone mucho un sentimiento, un sentir. ujú, Yo no he visto los anteriores trabajos de ustedes. ¿Esa es su ujú. línea narrativa en lo visual o cómo van? Ahora te diría que con la PU sí hay varias cosas que se comparten. Creo que formalmente son bien distintas. Creo que en la PU nos interesaba un poco más el pasar tiempo con un mismo plano, ¿no? La PU se compone de planos más largos y nos interesaba en ese entonces cómo explorar qué pasaba cuando uno dejaba un plano más del tiempo necesario. A ver, como qué pasaba cuando ya el tiempo, el plano no era simplemente lo ilustrativo de lo que se está mostrando, sino cómo ya el compartir tiempo con ese plano y el estar ahí, a uno le podía empezar a generar otras cosas, ¿no? Otras imágenes, otras ideas. Entonces sí siento que la PU de alguna manera tenía otro ritmo, otra intención con el tiempo y con la duración de los planos, que en Carro Pasajero se exploró otra cosa, ¿no? Carro Pasajero sí tiene una intención de jugar con lo fragmentario mucho más claro, ¿no? Con una narrativa que le cuesta comenzar, que no tiene un inicio y un final muy claro, que de hecho la película comienza 2 veces, tiene un comienzo y a la mitad como que vuelve y recomienza. Mm, Las dos películas son con el mismo director de fotografía, que es Angelo Facchini, que es un amigo de ya varios años, con el que de hecho hemos hecho varias de las películas de la productora y esperamos poder seguir haciéndolas, y que hay una comunicación muy bella. Y sí, siento que hay esa relación, y respecto a la expresividad oral, que creo que mencionabas ahorita al principio, es impresionante, ¿no? Esa sensibilidad creo que también sale de poner las condiciones para que se dé, ¿no? No es que uno vaya a La Guajira y todo el mundo esté hablando así y la gente está hablando con los muros, Me con el imagino, claro. desierto, y con sus manos, no. Y nuestra intención nunca ha sido decir estos son los guayú, lo cual pasa muchas veces cuando se ve cine indígena, que hay una obsesión por tratar de identificar y decir ellos son así, que de alguna manera también son lecturas violentas. Pero no, pues estos eran, o sea, se creaba un marco para poder explorar la sensibilidad que tienen estos personajes, que tienen una oralidad muy rica y que pues a través de estos años han encontrado también, o sea,
vieron en el cine y en el hacer la película una forma de conectar con algo muy profundo de ellos también. Ve, César, para rematar las últimas cositas, ¿cómo le está Ujú. yendo a Carro Pasajero en cuestión de distribución? ¿Dónde se va a ver? ¿Se va a ver en Latinoamérica? ¿Dónde se está viendo ahora o cuándo se va a ver? ¿Cómo van con eso? Mira, pues ahorita el estreno fue en abril, y ahorita hemos estado en el festival, pues estuvimos acá en Colombia, en Cartagena, después en Guadalajara y ahorita en Lima. Creo que va a tener unas proyecciones ahorita en Brasil. Ha sido bonito que la película está teniendo como un recorrido bien latinoamericano, y ha sido bonito poder acompañar la película en estas proyecciones y entablar un diálogo con Latinoamérica sobre nuestras películas, ¿no? Creo que ha sido muy importante eso. Pues nada, la película se estrenará en salas en Colombia el otro año, alrededor de febrero. Y sí, pues estamos en este momento en etapas de festivales, y sí, cada vez pensando más sobre las posibilidades de una amplia distribución en Latinoamérica y de pues, cómo cineastas latinoamericanos podemos crear nuestras redes, ¿no? Que es algo cada vez más necesario, Absoluto. y sí, es una lucha que se tiene que dar. Ve, ¿y nuevos proyectos o cosas en la cabeza? ¿Ya están andando con algo o están todavía gozando, digamos, de Carro Pasajero? No, sí, en la productora somos cinco, y ya se van andando con varias pelis por ahí que van en camino. Entonces, pues nada, esperar que se nos den las cosas y poder estar el otro año, si se puede, compartiendo lo que se ha hecho. Qué bacano, César. Muchas gracias por tu tiempo y bueno, éxitos con la productora y con la película, que termine de ir bien. Bueno, Juan, no, muchas gracias a ti por la charla, muy agradable. Pasamos un rato también muy agradable allá en Lima, y pues nada, invitados a ver Carro Pasajero por ahí cuando se les aparezca. Por favor, para la gente que llegó hasta acá, recuerden que somos Cine con Acento y que estamos en Apple Podcast, Evox y en Spotify, que nos encuentran en la web como Con Acento Podcast, y estamos también en Twitter y en Instagram de la misma manera. Por favor, compártanos, recomiéndennos. Si no les gusta, envíeselo a su peor enemigo. Cualquier cosa de esas, ¿vale? Que todo nos ayuda. Un abrazo, saludos, chao.